Existe un lugar en España donde el tiempo se detuvo en 1995 en un edificio que las autoridades locales prefieren olvidar, un nombre que los habitantes se niegan a pronunciar después del anochecer. Durante décadas, el expediente permaneció sellado en los archivos municipales, marcado con una etiqueta roja que advertía acceso restringido, caso sin resolver. Lo que voy a contarte no debería salir a la luz. Pero después de 29 años, alguien filtró los documentos y lo que contienen desafía cualquier explicación racional. El Hospital Provincial de San Sebastián fue clausurado oficialmente el 23 de octubre de 1987. Ningún comunicado oficial explicó por qué. Los empleados simplemente recibieron la orden de evacuar el edificio en menos de 24 horas. Expedientes médicos, equipamiento, incluso camillas con sábanas aún puestas, todo quedó abandonado, como si algo hubiera obligado a huir sin mirar atrás. 8 años después, en la madrugada del 12 de noviembre de 1995, 5 jóvenes estudiantes de periodismo decidieron investigar los rumores. Llevaban equipo de grabación profesional, linternas de alta potencia y la arrogancia típica de quien no cree en lo sobrenatural. Querían documentar los supuestos fenómenos poltergeist que aterrorizaban a la comunidad desde hacía décadas. Entraron al hospital a las 11:47 de la noche. Nunca volvieron a salir. 48 horas después, un equipo de búsqueda encontró una cámara de video caída en el descansillo de la escalera que conducía al antiguo necroterio. La lente estaba agrietada, pero la cinta seguía intacta. Lo que grabó esa cámara en sus últimos minutos de funcionamiento provocó que 3 investigadores solicitaran baja psiquiátrica inmediata. N.L. Mettridge, perfectamente visible a pesar de la oscuridad. Una figura vestida de blanco desciende lentamente por las escaleras hacia el subterráneo. No camina, se desliza. Y cuando gira su rostro hacia la cámara por un instante fugaz, no hay nada donde deberían estar sus ojos. Solo oscuridad, solo vacío. La grabación se corta abruptamente con un grito que los técnicos de audio describieron como inhumano. Los 5 estudiantes jamás fueron encontrados. Sus familias aún esperan respuestas. El Hospital Provincial de San Sebastián se alza como una cicatriz en el paisaje urbano de una pequeña ciudad del norte de España. Construido en 1943, en plena posguerra, el edificio de 4 plantas fue diseñado para albergar 200 camas y servir como centro médico principal de la provincia. Pero, desde el principio, algo estuvo mal, muy mal. Los habitantes más ancianos recuerdan susurros que circulaban incluso cuando el hospital funcionaba. Pacientes que desaparecían de sus habitaciones sin dejar rastro. Enfermeras que renunciaban tras una sola noche de turno. Médicos que se negaban a bajar al sótano donde funcionaba la morgue. Se hablaba de pasillos enteros clausurados sin explicación. De luces que parpadeaban siguiendo patrones imposibles. De llantos infantiles que resonaban en salas vacías durante la madrugada. Cuando cerró en 1987, nadie se atrevió a comprar la propiedad. Durante años el edificio permaneció intacto, como un museo del horror congelado en el tiempo. Las ventanas tapiadas observan la ciudad con mirada ciega. Los grafitis en las paredes exteriores advierten a no entres. Aquí moran los olvidados. Ella espera en la oscuridad. Los adolescentes locales crearon rituales de iniciación, que consisten en tocar la puerta principal al anochecer. Pocos completan el desafío. Los que lo hacen juran haber escuchado pasos respondiendo desde el interior. Antes de continuar con esta investigación, necesito pedirte algo crucial si esta historia te está impactando. Si sientes que el terror ya está calando en tu mente, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Activa las notificaciones porque lo que viene a continuación es mucho más aterrador. Y por favor, comenta desde qué país y ciudad estás leyendo esto. Necesito saber cuántos somos enfrentando esta verdad prohibida. Necesito saber que no estoy solo en esto, porque lo que descubrí en los archivos del caso va más allá de cualquier historia de fantasmas. Esto es real y aún continúa. El 7 de marzo de 1943, bajo un cielo plomizo típico del norte español, el Hospital Provincial de San Sebastián abrió sus puertas. España aún sangraba por las heridas de la guerra civil. El país estaba sumido en la miseria, el hambre y el miedo. Era el momento perfecto para construir algo oscuro bajo la fachada de la caridad médica. El proyecto fue impulsado por el Dr. Emilio Castellón, un médico militar cuyo historial durante la guerra permanece clasificado hasta el día de hoy. Los documentos disponibles mencionan brevemente su brillante carrera en medicina experimental. Sin entrar en detalles, Castellón consiguió financiamiento extraordinario del gobierno franquista para construir un hospital que, según sus propias palabras, revolucionaría la medicina española y europea. El edificio se levantó en tiempo récord en apenas 11 meses desde la primera piedra hasta la inauguración. Los arquitectos originales abandonaron el proyecto a mitad de construcción alegando discrepancias insalvables con las especificaciones del cliente. Los reemplazaron arquitectos militares que trabajaron bajo estrictas órdenes de confidencialidad. Las plantas arquitectónicas del hospital
hospital nunca se archivaron en el registro municipal, algo completamente irregular para la época. Desde el primer día de funcionamiento, el hospital provincial fue una instalación extraña. La planta baja y el primer piso operaban con normalidad en urgencias, consultas externas, salas de hospitalización convencionales, pero el segundo piso estaba reservado para tratamientos especiales. Bajo la supervisión directa del doctor Castellón, en el acceso estaba restringido incluso para el personal médico regular. Enfermeras que trabajaron allí durante los primeros años cuentan que se requería autorización escrita para subir y que las ventanas de ese piso permanecían cubiertas con cortinas negras las 24 horas del día. El tercer piso era aún más enigmático, oficialmente listado como almacenamiento y administración. Los empleados que subían ocasionalmente hablaban de un silencio antinatural, de habitaciones cerradas con cerraduras industriales, de un olor químico penetrante que impregnaba los pasillos. Una enfermera escribió en su diario personal, documento que su nieta me facilitó para esta investigación: Hanoi. Me perdí y subí por error al tercer piso. No había nadie, pero sentí que cientos de ojos me observaban desde las puertas cerradas. Jamás volveré allí. Prefiero renunciar, pero lo verdaderamente perturbador estaba bajo tierra. El necroterio y la morgue ocupaban un sótano extenso, construido con paredes de hormigón armado de grosor militar. Los planos originales muestran que el subterráneo era desproporcionadamente grande para un hospital de ese tamaño. Incluía no solo la morgue convencional, sino también 3 cámaras frigoríficas industriales, una sala de autopsias con capacidad para 6 mesas simultáneas y una sección entera etiquetada simplemente como sala E sin más especificaciones. Los celadores que trabajaban en turnos nocturnos desarrollaron supersticiones rápidamente. Existía una regla no escrita: nunca bajar al sótano solo después de medianoche, siempre en pareja, siempre con todas las luces encendidas. Uno de ellos, Francisco Ruiz, dejó testimonio en 1959 antes de suicidarse, arrojándose desde el puente del río a las cosas que vi allí abajo. Los sonidos que venían de la sala E cuando se supone que estaba vacía no fueron pacientes muertos, fueron asesinados, y sus almas siguen atrapadas allí, gritando sin voz. Durante los primeros 5 años de operación, el hospital funcionó con cierta normalidad aparente, pero los registros internos cuentan otra historia. Entre 1943 y 1948, desaparecieron inexplicablemente 23 pacientes de los archivos. No hay certificados de defunción, ni registros de alta médica, ni traslados a otras instituciones. Simplemente dejaron de existir en el papel. Pregunté a descendientes de empleados de esa época, y todos contaron la misma historia. Las familias llegaban buscando a sus seres queridos y les decían que el paciente había sido trasladado por orden superior. Nunca especificaban a dónde. En 1949 sucedió el primer incidente que llegó a oídos del público. Una joven enfermera llamada Carmen Ortega desapareció durante su turno nocturno. Sus compañeras la vieron entrar a la sala E del sótano para verificar la temperatura de las cámaras frigoríficas. Nunca regresó. La búsqueda duró 3 días. Revisaron cada centímetro del hospital. No encontraron absolutamente nada, ni su cuerpo, ni sus pertenencias, ni una sola pista, como si la tierra se la hubiera tragado. El doctor Castellón declaró ante las autoridades que la enfermera probablemente había huido con algún amante, abandonando su puesto irresponsablemente. La familia rechazó esta versión. Carmen era una mujer religiosa, comprometida para casarse en 2 meses. Su prometido insistió en que investigaran el hospital más profundamente. 3 semanas después, el prometido apareció ahogado en el río. El forense dictaminó suicidio. El caso se cerró. A partir de 1950, el doctor Castellón intensificó sus experimentos médicos. Los registros mencionan ambiguamente tratamientos pioneros en enfermedades mentales y terapias experimentales autorizadas por el ministerio. Pacientes psiquiátricos comenzaron a llegar en ambulancias sin identificación, generalmente durante la noche. Entraban por una puerta lateral que conectaba directamente con el sótano. Muchos nunca volvían a ver la luz del sol. Un médico joven que trabajó brevemente como asistente de Castellón en 1953 dejó notas fragmentarias antes de huir del país hacia Argentina. N.S. Notes, descubiertas recientemente por un historiador, describe procedimientos que desafían toda ética médica y experimentos que parecen diseñados más para quebrar la mente que para sanarla. Menciona privación sensorial extrema, exposición a sustancias químicas desconocidas y algo que llama el protocolo de la puerta blanca. Sin dar más detalles, el médico desarrolló esquizofrenia severa años después y murió en un psiquiátrico de Buenos Aires, repitiendo obsesivamente: ella sigue allí. Ella nunca se fue. Los años 50 y 60 fueron la época dorada del hospital en términos de actividad
pero también la más oscura. El personal de limpieza se negaba a trabajar solo. Reportaban manchas en las paredes del sótano que reaparecían sin importar cuántas veces las limpiaran, siempre en forma de manos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente aferrarse a algo antes de ser arrastrado. Los electricistas llamados para reparar averías constantes en el tercer piso hablaban de voces que susurraban desde los conductos de ventilación en idiomas que no reconocían. En 1967, el doctor Castellón murió oficialmente de un ataque cardíaco en su oficina del tercer piso. Tenía 57 años. Lo encontraron desplomado sobre su escritorio, rodeado de documentos que fueron inmediatamente confiscados por agentes del gobierno. Testigos presenciales afirman que el rostro del doctor mostraba una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería presenciar. Su sucesor duró apenas 3 meses antes de renunciar sin dar explicaciones. Los siguientes 20 años, el hospital continuó operando, pero la atmósfera se volvió progresivamente más opresiva. El personal rotaba constantemente, nadie quería trabajar turnos nocturnos. Las historias se multiplicaban a pacientes que despertaban gritando que la mujer blanca los había visitado durante la noche, personal de seguridad que reportaba puertas del sótano abiertas cada mañana, pese a haberlas cerrado con llave, sombras que se movían contra el flujo de luz en los pasillos del tercer piso. En octubre de 1987, algo finalmente quebró el silencio oficial. Durante 3 noches consecutivas, todo el hospital experimentó apagones totales inexplicables. Ingenieros eléctricos verificaron el sistema. Funcionaba perfectamente. Pero cada noche, a las 3:33 de la madrugada exactamente, todas las luces se apagaban durante 7 minutos. Pacientes y personal reportaron escuchar durante esos apagones miles de pasos corriendo por los pasillos, gritos layanos y un llanto de mujer que parecía provenir simultáneamente de todas las direcciones. La tercera noche, 2 guardias de seguridad que custodiaban la entrada del sótano desaparecieron durante el apagón. Cuando las luces volvieron, sus uniformes estaban cuidadosamente doblados frente a la puerta. Pero ellos habían desaparecido. Las cámaras de seguridad no grabaron nada. Solo 48 horas después, el hospital fue evacuado por orden gubernamental. No hubo explicación pública. Los pacientes fueron trasladados a otras instituciones en la provincia. El personal fue reubicado o indemnizado generosamente, con la condición de firmar acuerdos de confidencialidad. Las puertas se cerraron y el Hospital Provincial de San Sebastián se convirtió en un cadáver arquitectónico, un monumento al horror que permaneció intacto durante décadas, esperando a los 5 estudiantes que entrarían en 1995, buscando respuestas que nadie debería encontrar. Para noviembre de 1995, el hospital provincial llevaba 8 años abandonado. En ese tiempo se había transformado en un símbolo del terror local, un lugar que los adultos advertían a los niños evitar, una estructura que parecía absorber la luz incluso durante el día. Pero para 5 estudiantes de periodismo de la Universidad de Salamanca, era la oportunidad perfecta para un proyecto final que los catapultaría profesionalmente. Ana Beltrán, Javier Moreno, Lucas Fernández, Carmen Silva y Diego Ruiz formaban un equipo de investigación que se especializaba en periodismo de exploración urbana. Habían documentado edificios abandonados por toda España, siempre con equipamiento profesional y respeto por los espacios. Pero el hospital provincial era diferente. Era su proyecto más ambicioso. Los documentos que consulté incluyen los diarios personales de Ana, las notas de investigación de Javier y correos electrónicos entre los 5 que revelan exactamente qué esperaban encontrar. No eran cazafantasmas aficionados, eran escépticos metodológicos que buscaban desmentir los rumores, aplicar lógica a los fenómenos reportados y producir un documental serio sobre histeria colectiva y psicología del miedo. Pasaron 3 semanas preparándose. Entrevistaron a antiguos empleados del hospital, muchos de los cuales se negaron a hablar o colgaron el teléfono al escuchar el nombre del edificio. Consultaron archivos municipales, aunque la mayoría de registros relacionados con el hospital estaban misteriosamente extraviados o clasificados. Contactaron a familiares de pacientes que estuvieron internados allí, recopilando historias que parecían demasiado consistentes para ser mera superstición. Una enfermera jubilada, Teresa Galego, accedió finalmente a hablarles con la condición de que no revelaran su identidad. Las notas de Javier sobre esa entrevista son escalofriantes. Teresa se puso a llorar cuando le preguntamos sobre el sótano. Dijo que había cosas allí que los médicos nunca documentaron oficialmente. Mencionó la paciente del vestido blanco, una mujer sin identificación que llegó en 1952 y fue confinada en la sala ES. Según Teresa, esa mujer nunca habló, nunca comió, nunca durmió, solo permanecía de pie frente a la pared. Durante días completos, los médicos la estudiaban como si fuera un espécimen científico.
Teresa vio su nombre en un expediente en Catalina, Sinop. Una noche de 1955, la mujer simplemente desapareció de su celda cerrada con llave. Nunca la encontraron, pero después de eso, comenzaron los verdaderos problemas. Teresa Dice. Catalina nunca se fue, solo dejó de estar visible. Esta información los obsesionó. Ana escribió en su diario: ¿qué experimentos realizaban en ese sótano? ¿Por qué una paciente psiquiátrica desaparecería sin rastro de una habitación cerrada? Esto va más allá de lo paranormal. Esto huele a encubrimiento gubernamental. Tenemos que documentarlo. El 11 de noviembre de 1995, realizaron un reconocimiento diurno del exterior del hospital. Lucas filmó el perímetro mientras Carmen tomaba fotografías. Las imágenes muestran un edificio de arquitectura franquista, ventanas tapiadas con tablones podridos, paredes cubiertas de moho y grafitis, pero hay algo en esas fotos que no notaron hasta después en varias tomas, especialmente las que capturan las ventanas del segundo piso. Hay una figura blanca apenas perceptible detrás de los tablones. Los estudiantes no la vieron durante la sesión fotográfica, solo apareció en el revelado. Esa noche planificaron la infiltración para la noche siguiente. Tenían equipo profesional en 2 cámaras de video con visión nocturna, grabadoras de audio digitales, linternas de alta potencia, medidores de temperatura, detectores de movimiento y walkie-talkies para mantenerse comunicados. Su plan era sistemático en entrar a las 11:30 de la noche, documentar planta por planta durante 4 horas, con especial énfasis en el sótano donde ocurrían supuestamente la mayoría de los fenómenos, y salir antes del amanecer. El 12 de noviembre de 1995, los 5 entraron al hospital provincial exactamente a las 11:47 de la noche. Según el registro de timestamp de las cámaras, accedieron por una ventana del ala este en la planta baja, previamente aflojada durante el reconocimiento. La primera grabación muestra el interior del edificio en pasillos inundados, con varios centímetros de agua estancada, techos parcialmente colapsados, paredes cubiertas de grafitis y moho negro, equipamiento médico oxidado abandonado en los corredores. Es exactamente lo que esperábamos, comenta Ana fuera de cámara, su voz resonando en el espacio vacío. Abandono completo, degradación natural a nada sobrenatural, solo decadencia urbana. Pasaron la primera hora documentando la planta baja. Las imágenes muestran salas de espera con sillas volcadas cubiertas de polvo, mostradores de recepción con documentos amarillentos esparcidos, señalización hospitalaria en castellano antiguo, todo exactamente como cabría esperar en un edificio abandonado. El equipo bromea, está relajado. Javier hace chistes sobre películas de terror. No hay tensión, todavía. A las 0:53, según el timestamp, subieron al primer piso. Aquí la atmósfera cambia visiblemente en las grabaciones. El deterioro es más severo. Los pasillos están más oscuros porque las ventanas tapiadas no permiten pasar luz exterior. Las habitaciones de pacientes contienen todavía camas oxidadas, algunas con colchones podridos. En una habitación, Carmen encuentra un osito de peluche cubierto de moho sobre una almohada. Alguien estuvo aquí, susurra. Alguien pequeño. La cámara capta su expresión de tristeza. Lucas encuentra un quirófano casi intacto. La mesa de operaciones sigue en el centro, lámparas quirúrgicas colgando del techo, vitrinas de instrumental médico con bisturíes y pinzas oxidados. Esto es increíble, murmura mientras filma. Es como si hubieran detenido el tiempo. Pero en la grabación, si prestas atención, puedes escuchar un sonido de fondo que ellos no notaron. Un suave tintineo metálico rítmico como instrumental quirúrgico chocando suavemente. Nadie lo mencionó en el momento. A la 1:28, Diego encuentra la escalera al segundo piso. Aquí es donde las notas de Ana se vuelven menos profesionales y más personales. Subir al segundo piso fue diferente. No puedo explicarlo. La temperatura bajó al -10 grados. El aire se sentía denso, como si estuviéramos caminando contra una corriente invisible. Javier dijo que era solo humedad acumulada, pero todos lo sentimos. El edificio cambió aquí. El segundo piso es donde el doctor Castellón realizaba sus tratamientos especiales. Los pasillos son más estrechos, las puertas están numeradas con placas metálicas, muchas habitaciones están cerradas con candados industriales que aún resisten, pero algunas están abiertas y lo que contienen es perturbador. Una habitación tiene las paredes completamente cubiertas de arañazos, marcas de uñas hundidas en el yeso. Restricciones, murmura Javier. Usaban esta habitación para pacientes violentos, pero las marcas están demasiado altas en las paredes, más altas que lo que alcanzaría una persona atada a una cama, y forman patrones, palabras ilegibles repetidas miles de veces. Otra habitación contiene una silla de metal atornillada al suelo, con correas de cuero para brazos, piernas, torso y cabeza. Frente a la silla hay una pantalla blanca manchada. Terapia de aversión identifica. Hannah proyectaban imágenes perturbadoras para condicionar a los pacientes. En la grabación la cámara se demora en la silla, y por un instante, apenas un frame,
Parece haber alguien sentado allí, una figura translúcida que desaparece inmediatamente. Ninguno lo notó durante la exploración. A las 2:13, encuentran lo que Ana llamó la habitación de los espejos. Una celda pequeña con todas las paredes, techo y suelo cubiertos de espejos rotos. En su diario escribió: no entiendo el propósito de este lugar. Los espejos crean reflejos infinitos, multiplicando la imagen hasta el infinito. Mirarte a ti mismo 1000 veces simultáneamente, ¿para qué? Tratamiento, tortura. Carmen dijo que sentía náuseas allí dentro y salimos rápido. Pero en la grabación se ve algo que ellos no vieron con sus propios ojos. En algunos de los reflejos hay figuras adicionales, sombras que no corresponden a ninguno de los 5 estudiantes, paradas inmóviles entre los reflejos, observando. El tercer piso era su siguiente objetivo, pero la puerta de acceso estaba soldada con planchas de metal. Alguien no quiere que se suba aquí, observa Javier. Intentaron forzarla durante 15 minutos sin éxito. Finalmente decidieron continuar con el objetivo principal en el sótano. Encontraron las escaleras descendentes a las 2:51. La grabación muestra una escalera de hormigón húmedo que baja en ángulo pronunciado hacia la oscuridad absoluta. No hay iluminación natural. Las paredes están cubiertas de una sustancia viscosa negra. El olor, según describieron en las notas, era putrefacción mezclada con químicos industriales. ¿Estamos seguros de esto?, pregunta Carmen Ann. Su voz suena tensa por primera vez. Para eso vinimos, responde Ana. Esto es lo que necesitamos documentar. Descienden lentamente, iluminando con linternas. El descenso parece interminable en la grabación. Cuando finalmente llegan al descansillo inferior, se encuentran frente a un pasillo largo con puertas a ambos lados. Una señalización oxidada indica a necroterio o acceso restringido. Esto es, murmura Lucas. Aquí pasaba todo. Las primeras habitaciones son cámaras frigoríficas, puertas de metal con ventanas pequeñas. Diego ilumina el interior de una estantes de metal, ganchos en el techo, manchas oscuras en el suelo vacía. Todas están vacías, pero al final del pasillo hay una puerta diferente, más grande, de metal reforzado, sin ventana, con una placa que dice simplemente Inshallah. Esta es la que mencionó Teresa, dice Ana, donde tenían a Catalina. Se acercan lentamente. Javier intenta la manija. Para su sorpresa, gira. La puerta no está cerrada. Lo que ven cuando abren esa puerta los deja en silencio. La sala es enorme, mucho más grande que cualquier otra habitación del sótano. Es una sala de experimentación completa, mesas de metal, equipo médico obsoleto, vitrinas con instrumentos quirúrgicos, pantallas, cables, sillas con restricciones. Pero lo más perturbador son las paredes. Están completamente cubiertas de fotografías, miles de fotografías, todas en blanco y negro, todas de la misma mujer, en Catalina. Dios mío, susurra Carmen. Las fotografías documentan cada momento de la existencia de Catalina en este lugar, durmiendo, comiendo, de pie frente a la pared, gritando, golpeándose la cabeza. En posición fetal, siempre el mismo vestido blanco de paciente psiquiátrico, siempre el mismo rostro inexpresivo. Esto es obsesión, dice Javier. Quien fuera que la estudiaba estaba obsesionado con ella. En el centro de la sala, hay un cuaderno grueso sobre una mesa nana. Lo abre, está lleno de anotaciones en letra pequeña y apretada. Fechas, horarios, observaciones, todo escrito por el Dr. Castellón. Ana lee en voz alta: día 847. El sujeto Catalina continúa mostrando comportamiento anómalo. No duerma, no come, no habla. Permanece consciente indefinidamente. Las pruebas fisiológicas confirman que está viva, pero ninguna actividad cerebral normal. Es como si su mente estuviera en otro lugar, o como si algo más ocupara su cuerpo. Esto es enfermizo, murmura Diego. Ana continúa leyendo, página tras página. Las anotaciones se vuelven progresivamente más erráticas, más obsesivas. Castellón describe experimentos cada vez más extremos en privación sensorial durante semana, exposición a temperaturas extremas, sustancias químicas experimentales. Nada provoca reacción en Catalina. Y luego, en una entrada fechada el 7 de marzo de 1955, hoy sucedió lo imposible. Catalina habló. Después de 3 años de silencio absoluto, habló. Dijo solo una frase antes de volver a su mutismo: no estoy sola, aquí dentro. Cuando le pregunté qué significaba, solo sonrió. Fue la primera vez que la vi sonreír, y fue la cosa más aterradora que he presenciado en mi carrera, porque sus ojos permanecieron completamente vacíos, mientras su boca se curvaba en una sonrisa imposible. La grabación muestra el rostro de Ana palideciendo. Tenemos que irnos, dice. Pero Lucas señala algo en la pared del fondo. Mirad esto. Hay una puerta adicional, pequeña, casi escondida, detrás de un estante metálico. Una puerta que no aparece en ningún plano arquitectónico del hospital. No, dice Carmen. Ya tenemos suficiente, vámonos. Pero la curiosidad es más fuerte. Javier se acerca y empuja el estante. Se mueve sorprendentemente fácil,
como si alguien lo hubiera movido recientemente. La puerta detrás es de madera, antigua, con una cerradura simple. Diego la abra detrás, hay otro descenso. Escaleras que bajan a un nivel más profundo. Un subterráneo debajo del sótano, algo que oficialmente no existe. Y desde esa oscuridad emerge un sonido leve en distante, pero inconfundible pasos son subiendo lentamente las escaleras, acercándose a la grabación. Capta el momento exacto en que los 5 estudiantes se quedan petrificados. Los pasos son lentos, arrastrados, como si quien los producía no levantara completamente los pies del suelo. Y con cada paso, se escucha el susurro de tela rozando las paredes, como un vestido largo. Cord, susurra a Anan. Eso es lo último que se escucha claramente en la grabación, antes de que todo se convierta en caos. La cámara encontrada en la escalera fue una Sony J8, modelo profesional de 1995, aun cuando los investigadores la recuperaron 48 horas. Después de la desaparición, la lente estaba agrietada y la carcasa tenía abolladuras, como si hubiera sido arrojada violentamente. Pero milagrosamente la cinta en su interior permanecía intacta. Los primeros técnicos que la reprodujeron en las oficinas de la policía provincial tuvieron que detener el visionado múltiples veces. 2 de ellos vomitaron. Uno salió corriendo del edificio y no regresó a trabajar durante una semana. Lo que voy a describirte es la reconstrucción exacta de esos últimos 16 minutos de grabación. Conseguí acceso a una copia del archivo después de años de solicitudes formales. Lo que contiene desafía toda explicación racional. Reproduce conmigo minuto a minuto lo que esa cámara documentó en las profundidades del Hospital Provincial de San Sebastián. Minuto la 0. Las 2. La cámara está en manos de Lucas. En la imagen tiembla violentamente, mientras los 5 corren de vuelta hacia la sala. Ian, el micrófono capta respiraciones agitadas, lladios de pánico, y detrás de esos sonidos, claramente audibles, los pasos arrastrándose continúan subiendo las escaleras desde el nivel inferior, pero ahora van más rápido. Mucho más rápido. La puerta. Cerrad la puerta, grita Javier fuera de cámara. La imagen muestra a Diego y Carmen empujando el estante metálico de vuelta contra la puerta pequeña. Los pasos están cada vez más cerca. Y entonces, justo cuando terminan de bloquearla, algo golpea la puerta desde el otro lado. Un impacto violento que hace vibrar el estante completo. Otro golpe. Emma Sweat. La cámara capta el rostro de Carmen. Está llorando, paralizada por el terror. ¿Qué es eso? Solloza. ¿Qué coño es eso? Un tercer golpe, esta vez acompañado de un sonido nuevo, en rasguños, como uñas largas arañando la madera del otro lado de la puerta. Y luego, clarísima a pesar del pánico, una voz de mujer suave, casi dulce, abrid la puerta. El silencio que sigue es ensordecedor. Los 5 se quedan inmóviles, mirando fijamente el estante metálico. Dejadme salir, continúa la voz. He estado esperando tanto tiempo sola. En la oscuridad, por favor. Solo quiero salir. Hannah es la primera en reaccionar. Vámonos, Ana, ahora. Ahora. Minuto las 2, las 4:30. La cámara muestra la huida por el pasillo del necroterio. Corren hacia las escaleras que llevan de vuelta a la planta principal. Pero algo está mal. El pasillo parece más largo que antes. Mucho más largo. Las puertas de las cámaras frigoríficas a ambos lados se extienden infinitamente. ¿Dónde están las escaleras? Jadea, Javier, deberían estar aquí. Deberían estar aquí. Siguen corriendo. La cámara capta las puertas metálicas pasando a toda velocidad. 1, 2, 5, 10, 20. El pasillo no termina. Y entonces Lucas se detiene abruptamente. La cámara enfoca una de las puertas de las cámaras frigoríficas. Hay algo diferente en esta. La pequeña ventana de observación ya no está vacía. Hay un rostro presionado contra el cristal desde dentro. El rostro de Carmen. ¿Cómo? Susurra Lucas. La cámara gira hacia Carmen, que está junto a él, mirando su propio rostro desde dentro de la cámara frigorífica. Su reflejo la observa con una sonrisa imposible. La imagen en la ventana golpea el cristal desde dentro. 1 vez, 2 veces. Sus labios se mueven. Ayúdame. Carmen grita y se aleja corriendo. Los demás la siguen. Pero ahora, en cada puerta que pasan, hay rostros presionados contra las ventanas. Los rostros de los 5 estudiantes, todos ellos atrapados dentro de las cámaras frigoríficas, todos golpeando el cristal, todos suplicando ser liberados. No son reales, grita Ana. Seguid corriendo. No son reales. Finalmente, milagrosamente, las escaleras aparecen frente a ellos. Suben tropezando, desesperados por alcanzar la planta principal. Minuto 4:37 o'clock, emergen del sótano jadeando. La cámara muestra que están de vuelta en el primer piso. Los pasillos familiares, las habitaciones de pacientes, el quirófano. Todo parece normal nuevamente. Tenemos que salir, dice Diego, su voz quebrada. Tenemos que salir de este lugar, ahora mismo. Comienzan a caminar rápidamente hacia donde recuerdan que está la salida. Pero Diego se detiene de repente.
¿Escucháis eso? La cámara se queda quieta. El micrófono capta un sonido nuevo a música, una canción de cuna antigua distorsionada, como reproducida en un gramófono viejo. Viene del quirófano que habían explorado horas antes. Sigamos. Urge Ana ignoradlo. Pero la curiosidad es una maldición. Lucas, quien sostiene la cámara, se acerca lentamente a la entrada del quirófano. Los demás lo siguen, incapaces de resistir. La puerta está entreabierta. La música es más fuerte aquí. Lucas la empuja lentamente. El quirófano ha cambiado. Las lámparas quirúrgicas están encendidas, emitiendo una luz blanca cegadora. El instrumental médico en las vitrinas está perfectamente ordenado, reluciente como nuevo. Y sobre la mesa de operaciones hay alguien, una mujer vestida de blanco, acostada boca arriba, inmóvil. No, susurra Carmen. No. Lucas se acerca lentamente con la cámara. A medida que se aproxima, los detalles se hacen visibles. La mujer tiene el cabello largo y negro cayendo por los lados de la mesa. Su vestido blanco de hospital está inmaculado. Sus manos están cruzadas sobre su pecho y sus ojos están completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo vacío. Cuando la cámara está a 1 metro de distancia, la mujer abre la boca lentamente en cada vez más ancha, imposiblemente ancha, y de esa boca emerge la voz que escucharon en el sótano. Habéis despertado. La imagen se sacude violentamente cuando Lucas retrocede tropezando en los demás. Gritan. La mujer se incorpora en la mesa con movimientos bruscos, antinaturales, como una marioneta manejada por hilos invisibles. Después de tantos años en la oscuridad, continúa, su voz resonando en múltiples tonos simultáneos. Finalmente tengo visitas. Se baja de la mesa, no camina. Sus pies no tocan el suelo. Se desliza hacia ellos. Minuto 7 o'clock to 10 o'clock. La grabación se vuelve caótica. La cámara captura fragmentos mientras corren en pasillos que cambian de configuración. Puertas que no estaban antes, habitaciones que reconocen pero en orden diferente. El hospital se ha convertido en un laberinto imposible por aquí. Grita Javier señalando una escalera que desciende. Bajemos. No. Espongianao. Arriba. Tenemos que subir para salir, pero ya es tarde. Diego y Carmen han comenzado a bajar las escaleras. Los demás lo siguen. No tienen opción. Vayan an piso. 2 pisos, an 3, an 4. ¿Cuántos pisos tiene este edificio? Jadea Lucas detrás de la cámara. 5 pisos, an 6, an 7. Finalmente llegan a un descansillo. Una puerta de metal con una señal planta principal, salida de emergencia. Ahí, grita Carmen y empuja la puerta. Se abre. Pero del otro lado no está el exterior. Están de vuelta en la sala E del sótano. Las fotografías de Catalina cubren las paredes. El cuaderno del doctor Castellón está sobre la mesa. La puerta pequeña al nivel inferior está abierta de par en par. El estante apartado. No, susurra Ana, su voz quebrada. Esto no es posible. Esto no es posible. Y desde la oscuridad de esa puerta pequeña, emerge ella, la mujer del vestido blanco, Catalina. Pero ahora pueden verla completamente. Su piel es translúcida, casi transparente. Se pueden ver los huesos debajo, las venas negras, los órganos que ya no funcionan. Su rostro es hermoso y terrible simultáneamente. Y sus ojos negros y vacíos los miran con algo que podría ser hambre. Sabía que volveríais, dicen, siempre vuelven. Este lugar no deja ir a nadie. Ana da un paso atrás. ¿Qué eres? Catalina inclina la cabeza, como un pájaro estudiando a un insecto. ¿Qué soy? Soy lo que quedó después de que ellos terminaran. Soy el experimento que salió mal, o quizás salió exactamente como querían. Se mueve más cerca. La cámara capta que su movimiento no es fluido, sino a saltos, como frames faltantes en una película. El doctor Castellón quería abrir puertas, continúa, puertas entre mundos, entre estados de conciencia, entre vida y muerte, y lo logró. Me usó a mí, me vació de todo lo que era humana y me llenó de otra cosa. Y cuando finalmente comprendió lo que había hecho, lo que había dejado entrar, intentó detenerlo, pero ya era tarde. El hospital entero se convirtió en un punto de cruce, un lugar donde la realidad es delgada, donde las cosas del otro lado pueden... Lucas mueve la cámara desesperadamente, buscando otra salida. No hay ninguna. Las paredes están sólidas. Solo existe la puerta por la que entraron, que ahora muestra las escaleras descendentes hacia el nivel inferior imposible. ¿Qué quieres de nosotros?, pregunta Javier, interponiéndose entre Catalina y sus amigos. Ella sonríe, y esa sonrisa revela dientes que son demasiado afilados, demasiado numerosos. Compañía, susurra. He estado tan sola aquí, tan sola en la oscuridad, pero ahora tenéis que quedaros conmigo para siempre. Minuto 10 o'clock to 13 o'clock. Lo que sigue es difícil de describir porque desafía las leyes físicas. La imagen se distorsiona.
Los colores se invierten. El sonido se vuelve un aullido electrónico mezclado con gritos. La cámara capta a Catalina moviéndose, pero se mueve de formas imposibles. Está simultáneamente de pie frente a ellos y flotando sobre el techo en esta cerca y lejos. Es una y es cientos. Diego corre hacia la puerta pequeña, intentando bajar las escaleras. La cámara lo sigue parcialmente. Se le ve comenzar a descender y entonces simplemente desaparece. No se aleja, no se lo traga la oscuridad. Simplemente deja de existir entre un frame y el siguiente. Carmen grita su nombre, corre hacia donde él estaba. Catalina se interpone en su camino. Él ya no está aquí, dice. Está en otro lugar ahora, en el lugar entre lugares donde yo estuve durante tanto tiempo. Carmen intenta empujarla. Su mano pasa a través del cuerpo de Catalina como si fuera humo, y cuando su mano emerge del otro lado está pálida en gris, congelada. Carmen mira su mano horrorizada. La piel comienza a agrietarse como porcelana. ¿Qué me has hecho? Solloza. Te estoy salvando del tiempo, responde Catalina. Te estoy haciendo eterna. Como yo, las grietas se extienden por el brazo de Carmen, por su cuello, por su rostro. Y entonces, igual que Diego, desaparece. Un momento está allí, al siguiente no. Solo quedan 3. Ana, Javier y Lucas retroceden hacia la pared opuesta. La cámara tiembla violentamente en las manos de Lucas. Por favor, suplica Ana, sea lo que seas, por favor, déjanos ir. Catalina se acerca flotando. ¿Por qué querríais ir? Afuera solo hay dolor, en envejecimiento, muerte. En aquí, en este lugar, podéis ser eternos. Podéis quedaros conmigo para siempre. Javier toma una decisión desesperada. Se lanza contra Catalina, intentando empujarla, distraerla, algo. Su cuerpo pasa completamente a través de ella y choca contra la pared del fondo. Pero algo sucede, el contacto crea una reacción, un destello de luz cegadora. Un sonido como cristal rompiéndose, y por un instante la sala cambia. Las paredes desaparecen, y pueden ver lo que realmente es este lugar. No es una habitación, es un vacío, una oscuridad infinita llena de figuras. Cientos de figuras, Miles, todas suspendidas en el espacio negro, inmóviles, con los ojos vacíos, pacientes, personal médico, visitantes, todos los que alguna vez desaparecieron en este hospital, todos atrapados en este lugar imposible. ¿Lo veis ahora?, pregunta Catalina, y por primera vez su voz suena triste. No estoy sola, nunca he estado sola. Todos ellos están aquí, todos esperando, y vosotros os uniréis a ellos. Minuto la 1 de la tarde, las 4 de la tarde. La imagen vuelve a estabilizarse. La sala es nuevamente visible, pero ahora hay más puertas, docenas de puertas apareciendo en las paredes, todas abriéndose simultáneamente, y de cada puerta emergen figuras, pacientes en batas de hospital, enfermeras en uniformes antiguos, médicos con batas manchadas de sangre, todos con los mismos ojos negros y vacíos, todos moviéndose hacia los 3 estudiantes restantes. Cord, susurra Lucas, Ana y Javier. Se lanzan hacia la única puerta que parece llevar a las escaleras principales. Lucas los sigue con la cámara, suben las escaleras, las figuras los persiguen, flotando detrás de ellos, moviéndose de esa manera antinatural a saltos. La cámara capta decenas de manos pálidas extendiéndose, casi tocándolos. Emergen en un pasillo. ¿Segundo piso? ¿Tercero? Ya no pueden saberlo. El hospital ha dejado de tener sentido espacial. Allí, grita Javier señalando una ventana al final del corredor. Una ventana que muestra luz exterior a luz de luna. Corren hacia ella. Las figuras están cada vez más cerca. La cámara capta a Catalina liderándolas, su vestido blanco ondeando aunque no hay viento. Javier llega primero a la ventana e intenta abrirla. Está sellada, la golpea con el codo. El cristal no se rompe, las figuras están a metros de distancia. Javier toma una silla metálica del pasillo y la arroja contra la ventana con todas sus fuerzas. El cristal se hace añicos. ¡Saltad!, grita. Ana se lanza por la ventana sin mirar. Desaparece en la oscuridad exterior. Javier ayuda a Lucas a subir al marco de la ventana. La cámara muestra brevemente el vacío del otro lado. Están en el segundo piso. Es una caída peligrosa, pero sobrevivible. En Lucas salta. La cámara capta el momento de la caída. El hospital alejándose hacia arriba. El suelo acercándose. La imagen se sacude violentamente en estática en oscuridad momentánea. Cuando la imagen vuelve, la cámara está en el suelo lenta y agrietada, apuntando hacia la ventana por la que saltaron. Y en esa ventana, perfectamente enmarcada por el cristal roto, está Catalina. Mirando hacia abajo en inmóvil, se escucha la voz de Lucas, fuera de cámara, jadeante a Ana, Javier. ¿Dónde estáis? No hay respuesta. Ana, Javier. La cámara se mueve, Lucas intentando incorporarse. La imagen muestra el exterior del hospital. El terreno baldío, la luna lina, pero no hay nadie más. Ana está solo.
No, 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 no. Saltamos juntos. Estabais conmigo. Ese te vea y ese conmigo. La cámara gira hacia el edificio. Todas las ventanas están tapiadas. Incluso la ventana por la que supuestamente acaba de saltar está intacta, con los tablones firmemente clavados. Esto no está pasando, murmura Lucas. Esto no está pasando. Esto no está pasando. Da unos pasos hacia atrás, alejándose del hospital. La cámara muestra su mano entrando en el encuadre, pálida, temblando. Y entonces se detiene, porque en todas las ventanas del hospital ahora puede ver las figuras, docenas de figuras presionadas contra el cristal detrás de los tablones, observándolo. Y en el centro, en una ventana del tercer piso que supuestamente está sellado, está ella en Catalina, pero ahora no está sola. A su lado están Ana y Javier, y Carmen, y Diego, todos con los mismos ojos vacíos. Todos mirando directamente a la cámara, todos sonriendo. Lucas deja escapar un sonido que no es exactamente un grito. Es algo más profundo, más primordial. El sonido de alguien comprendiendo que la pesadilla no ha terminado, que quizás nunca terminará. Comienza. La cámara captura fragmentos desenfocados en el camino de tierra, los árboles circundantes, la luna. Corre durante varios minutos. Su respiración es errática, al borde del colapso. Finalmente se detiene. Agotado, la cámara se estabiliza mostrando que está en una carretera que reconoce la salida del terreno del hospital. Lo logrean, salía, mira hacia atrás. El hospital es visible a lo lejos, silueta oscura contra el cielo nocturno. Y entonces escucha algo que hace que su sangre se congele. Una voz, la voz de Ana, viniendo desde los árboles a su izquierda. Lucas, Ana, ayúdanos. Estamos atrapados. Por favor, no, susurra. No eres real. No eres real. Lucas, ahora es la voz de Javier. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué corriste? Por favor, Lucas. Carmen, vuelve por nosotros. Las voces lo rodean, viniendo de todas direcciones en suplicantes, en acusadoras, y luego, cortando todas las demás, la voz de Catalina: no puedes escapar. Lucas, en este lugar ya no está en un solo sitio. Está en todas partes donde el miedo habita. Está en tu mente ahora. Siempre estaré contigo. La cámara gira descontroladamente mientras Lucas corre de nuevo. Pero sus movimientos son erráticos, tropiezan, cae en la cámara, golpea el suelo. La imagen se inclina en un ángulo extraño, y en ese ángulo puede verse algo que no debería ser posible. El hospital, pero ahora está frente a él, aunque había estado corriendo en dirección opuesta. No, solloza Lucas. No. Se arrastra hacia atrás, alejándose del edificio. La cámara capta sus manos arañando la tierra, sus piernas sin fuerzas. Y entonces, una mano pálida entra en el encuadre, una mano que se posa suavemente en su hombro. Lucas gira lentamente la cámara hacia arriba. Catalina está de pie junto a él, mirándolo con esos ojos imposiblemente negros, con esa sonrisa imposiblemente triste. Bienvenido a casa, susurra. Y entonces su mano se cierra sobre la lente. La imagen se vuelve completamente blanca, luego negra, y la grabación termina. Cuando los investigadores analizaron la cinta frame por frame, encontraron algo más en los últimos 3 segundos antes del corte final. Si se amplifica el audio al máximo, puede escucharse claramente la voz de Lucas, pero no está gritando. No, está luchando. Estherine, una risa suave, distante, resignada, la risa de alguien que finalmente ha comprendido que la lucha ha terminado. La mañana del 14 de noviembre de 1995, cuando los 5 estudiantes no regresaron a sus dormitorios universitarios en Salamanca, sus compañeros de clase asumieron inicialmente que se habían quedado en la ciudad cercana al hospital para continuar la investigación. Pero cuando tampoco respondieron a las llamadas telefónicas durante todo el día, la preocupación comenzó a crecer. Fue la hermana menor de Ana, María Beltrán, quien finalmente contactó a las autoridades a las 7 de la noche. Ana le había enviado un mensaje de texto la noche anterior que decía: entramos al hospital a las 11:47 de la noche. Si no tenéis noticias nuestras mañanas las 4 de la tarde, algo va mal. El lugar se llama Hospital Provincial de San Sebastián. Por favor, enviad ayuda. María había pensado que era una broma dramática típica de su hermana. Cuando las 4 de la tarde pasaron sin noticias, intentó llamar sin respuesta. A las 7 de la noche marcó el número de emergencias. La policía provincial inicialmente trató el caso como una desaparición rutinaria de adultos jóvenes. Probablemente se habían embriagado, habían tenido una avería del coche, o simplemente habían decidido extender su aventura sin avisar. Pero el mensaje de Ana cambió todo. Mencionaba específicamente el hospital provincial. El oficial que recibió la denuncia palideció al escuchar el nombre. Dijiste el hospital provincial, repitió. ¿Están seguros de que fueron allí? Un equipo de búsqueda fue despachado inmediatamente. 4 patrullas Dodge Officialis, equipo de iluminación portátil, llegaron al hospital a las 9:30 de la noche
Apenas 2 horas después del anochecer, los oficiales veteranos que habían patrullado esa área durante décadas se mostraron visiblemente incómodos. Hemos recibido docenas de llamadas sobre este lugar a lo largo de los años, explicó el sargento Ramírez a los investigadores que documentaron el caso. Adolescentes que juran haber visto figuras en las ventanas, personas que escuchan gritos. Incluso hemos encontrado vagabundos que intentaron refugiarse aquí durante el invierno y que salieron corriendo, despavoridos antes del amanecer. Pero nunca entramos realmente, nunca tuvimos una razón oficial para hacerlo. Hasta ahora, la búsqueda inicial fue metódica. Los oficiales forzaron la entrada principal, que estaba parcialmente bloqueada con escombros. El interior del hospital estaba exactamente como lo describieron las grabaciones: deteriorado, inundado, cubierto de moho. Dividieron el edificio en sectores y comenzaron a peinarlo sistemáticamente. A las 11:15 de la noche, uno de los equipos encontró evidencia de que alguien había estado allí recientemente. En el primer piso, en una de las habitaciones de pacientes, había latas de refresco vacías, envoltorios de bocadillos y marcas de pisadas recientes en el polvo. Estuvieron aquí, confirmó el oficial Martínez por radio. Definitivamente estuvieron aquí. Encontraron más evidencia a medida que avanzaban. En el segundo piso, en la habitación que Ana había descrito como la habitación de los espejos, encontraron una linterna de alta potencia tirada en el suelo, aún funcionando. La marca coincidía con el equipo que los estudiantes habían comprado específicamente para la exploración. Pero fue en el sótano donde hicieron el descubrimiento crucial. A las 0:43 del 15 de noviembre, el sargento Ramírez y su equipo descendieron las escaleras hacia el necroterio. Los techos bajos y los pasillos estrechos hacían que el espacio se sintiera claustrofóbico. Las linternas de los oficiales revelaban las puertas oxidadas de las cámaras frigoríficas, los grafitis en las paredes, las manchas oscuras en el suelo. Al final del pasillo encontraron la sala Ian. La puerta estaba entreabierta. Ramírez la empujó lentamente con su linterna. Lo que vieron los dejó sin palabras. Las paredes estaban efectivamente cubiertas de fotografías, exactamente como Ana había descrito en su grabación. Miles de imágenes en blanco y negro de una mujer en vestido blanco. Pero lo que los investigadores notaron inmediatamente fue que las fotografías estaban dispuestas en un patrón. No estaban pegadas aleatoriamente. Formaban una espiral que comenzaba en la entrada de la sala y convergía hacia una puerta pequeña en la pared del fondo. ¿Qué coño es esto?, murmuró uno de los oficiales jóvenes. En el centro de la sala, sobre una mesa metálica, estaba el cuaderno del doctor Castellón. El Ramírez lo hojeó con manos enguantadas, su expresión volviéndose progresivamente más perturbada con cada página. Esto es, Dios mío, esto es documentación de experimentos médicos ilegales, dijo. Tenemos que llamar a los superiores. Esto va más allá de una búsqueda de personas desaparecidas. Esto es un crimen histórico. Pero el hallazgo más importante fue en el descansillo de las escaleras que conducían desde la sala E hacia el supuesto nivel inferior. Allí, a medio camino del primer descenso, encontraron la cámara de video. La Sony J8 estaba caída de lado, lenta y agrietada, pero el indicador de batería aún parpadeaba débilmente. El sargento Ramírez la recogió cuidadosamente, la metió en una bolsa de evidencia y ordenó el retiro inmediato de la sala. Nadie baja esas escaleras, ordenó, señalando la oscuridad que descendía desde la puerta pequeña. Nadie. Esperamos refuerzos y equipo especializado antes de explorar más allá. Pero mientras el equipo se retiraba de la sala E, uno de los oficiales, el agente Tomás Vega, se quedó atrás momentáneamente. Su linterna iluminó brevemente las escaleras descendentes. En su informe oficial, que fue posteriormente archivado con clasificación restringida, Vega escribió durante aproximadamente 3 segundos: mi luz iluminó el descenso. El primer tramo de escaleras era visible, construido en hormigón, con paredes húmedas, poro más, ala. La oscuridad era absoluta, y juro por todo lo que considero sagrado que vi algo moviéndose en esa oscuridad. Una forma vertical en blanca que se retiró más profundo en las sombras cuando la luz la tocó. El movimiento no fue natural, fue demasiado suave, demasiado fluido, como si flotara. Salí de esa sala inmediatamente, y pese a lo que digan mis superiores, me niego a volver allí. La búsqueda del hospital continuó durante 3 días completos. Trajeron perros rastreadores, equipos de bomberos, voluntarios civiles, peinaron cada habitación, cada pasillo, cada armario. Revisaron el perímetro exterior, los terrenos circundantes, los edificios abandonados cercanos. No encontraron ningún rastro de los 5 estudiantes en ninguna ropa, ningún objeto personal aparte de la linterna y la cámara. Ninguna señal de lucha, ninguna gota de sangre. Era como si se hubieran evaporado. Lo que sí encontraron, y que nunca se hizo público, fueron otras cosas perturbadoras. En el tercer piso, al que finalmente accedieron cortando las planchas de metal que sellaban la entrada, descubrieron habitaciones llenas de expedientes médicos que databan desde 1943 hasta 1987.
Historiales de pacientes que desaparecieron oficialmente de los registros, notas de experimentos que violaban todas las convenciones médicas imaginables, fotografías de procedimientos que parecían diseñados para causar sufrimiento más que para curar. En una habitación particular del tercer piso, encontraron algo que el sargento Ramírez describió en su informe como una especie de altar personal del Dr. Castellón. Las paredes estaban cubiertas de esquemas médicos, diagramas del cerebro humano, fórmulas químicas. En el centro, en un marco de madera, una fotografía ampliada de Catalina. Debajo de la fotografía, escrito con letra temblorosa directamente en la pared, había una frase: «Perdóname por lo que dejé entrar». Los análisis forenses posteriores determinaron que esa frase fue escrita con sangre, la sangre del Dr. Castellón, probablemente en los días previos a su muerte en 1967, pero el hallazgo más escalofriante ocurrió el cuarto día de búsqueda, cuando finalmente trajeron a un equipo especializado de espeleología para explorar el nivel inferior debajo de la sala E. El equipo consistía en 4 especialistas con equipo de iluminación profesional, sistemas de comunicación y años de experiencia explorando túneles y espacios subterráneos. Descendieron por las escaleras a las 10:00 de la mañana del 18 de noviembre. Llevaban radios para mantener contacto constante con el equipo de superficie. Durante los primeros 15 minutos sus comunicaciones fueron normales. Reportaron que las escaleras descendían aproximadamente 30 metros, mucho más profundo de lo que los planos arquitectónicos del hospital indicaban era posible. Las escaleras encontraron un corredor excavado directamente en la roca. «Esto no es parte de la construcción original del hospital», informó el líder del equipo, Enrique Soto. «Esto es mucho más antiguo. Parece una excavación manual, probablemente del siglo XIX o anterior». El corredor se extendía en línea recta durante 20 metros antes de abrirse en una cámara amplia, y fue allí donde encontraron algo que nadie esperaba. «Hey, hay estructuras aquí abajo», reportó Soto, su voz perdiendo la calma profesional. «Parece. Dios mío, parece una cripta. Hay nichos excavados en las paredes, docenas de ellos». «¿Hay restos humanos?», preguntó el sargento Ramírez desde la superficie. Silencio prolongado. «Soto, confirme. ¿Hay restos?». «No», respondió finalmente Soto. «Los nichos están vacíos. Todos ellos han. Pero hay algo escrito en las paredes. Necesito que vengan más personas aquí. Necesito que documenten esto». Pero antes de que pudieran organizar un segundo descenso, la comunicación se volvió errática. La voz de Soto comenzó a entrecortarse. «Anay». Otra abertura más profunda. «Voy a anar» y entonces claramente audible en la grabación de radio que fue preservada como evidencia. «Anar, esperen, Anay. Hay alguien aquí. Hay alguien de pie». Al final de la transmisión se cortó abruptamente. El equipo de superficie intentó restablecer contacto durante 5 minutos sin respuesta. Finalmente enviaron a 2 oficiales armados a descender y verificar qué había ocurrido. Los oficiales encontraron el equipo de espeleología en la cámara con los nichos. Los 4 estaban de pie, completamente inmóviles, mirando hacia una abertura en la pared del fondo que conducía a una oscuridad más profunda. Sus linternas estaban encendidas, pero apuntaban al suelo. No respondían cuando les hablaban, se movían. Uno de los oficiales, el agente Carrasco, se acercó a Soto y le tocó el hombro. Soto finalmente parpadeó y se volvió lentamente hacia él. En su rostro estaba pálido, cubierto de sudor frío. Sus pupilas estaban completamente dilatadas. «¿Qué pasó?», preguntó Carrasco. «¿Por qué no respondían?». Soto lo miró como si no lo reconociera. Luego, con voz monótona, completamente desprovista de emoción, dijo: «No hay nadie aquí. Nunca hubo nadie aquí, solo nosotros, solos en la oscuridad. Para siempre». Los otros 3 miembros del equipo repitieron al unísono, como un coro macabro: «Para siempre». El equipo de espeleología fue evacuado inmediatamente. Los 4 fueron trasladados a evaluación psiquiátrica. Durante las siguientes semanas mostraron síntomas de trauma severo en insomnio crónico, alucinaciones visuales, episodios disociativos. Enrique Soto desarrolló pavor nocturno tan intenso que tenía que ser sedado cada noche. Repetía obsesivamente: «Ella nos mostró dónde están todos los que el hospital se llevó. Están esperando a que alguien más baje». Después de este incidente, las autoridades tomaron la decisión de sellar permanentemente el acceso al nivel inferior. Soldaron planchas de acero sobre la entrada de la sala E, cerraron el sótano completo con cadenas industriales y finalmente sellaron todas las entradas al hospital con bloques de hormigón. El caso oficial de los 5 estudiantes desaparecidos quedó sin resolver. La familia Beltrán contrató investigadores privados. La familia Moreno ofreció recompensas. Durante años, carteles con los rostros de Ana, Javier, Lucas, Carmen y Diego
estuvieron pegados en postes de luz por toda la región. Nadie llamó con información útil, pero hubo testimonios extraños e inquietantes. Un hombre que vivía cerca del hospital juró haber visto, en la madrugada del 15 de noviembre, apenas horas después de la desaparición, 5 figuras de pie en las ventanas del tercer piso. Figuras que parecían observar la calle. Cuando llamó a la policía, le dijeron que era imposible, en el tercer piso estaba sellado y los equipos de búsqueda no habían accedido aún a ese nivel. Una niña de 8 años que pasaba frente al hospital en el coche de sus padres, en diciembre de 1995, les dijo que había visto a los chicos perdidos presionados contra una ventana del segundo piso, golpeando el cristal. Sus padres asumieron que había visto un reportaje en las noticias y estaba confundiendo la realidad con su imaginación. Pero la niña insistió. Estaban llorando, querían que alguien los ayudara. A lo largo de 1996 y 1997, múltiples testigos reportaron haber escuchado gritos provenientes del interior del hospital durante las noches sin luna. Siempre los mismos 5 gritos, siempre terminando abruptamente a las 3:33 de la madrugada. En 1998, un grupo de adolescentes logró infiltrarse en el hospital pese a los sellos de seguridad. Uno de ellos llevaba una cámara desechable. Tomaron fotografías del interior, los pasillos familiares, las habitaciones deterioradas, el quirófano, pero cuando revelaron el carrete, había algo en las fotos que no habían visto con sus propios ojos. En cada fotografía, especialmente en las del segundo piso, había sombras adicionales, siluetas humanas que no correspondían a ninguno de los adolescentes presentes, y en una foto particular tomada en el pasillo que conduce al sótano, 5 figuras perfectamente visibles de pie en fila. Los adolescentes que estuvieron allí juraron que ese pasillo estaba vacío cuando tomaron la foto. Cuando mostraron las imágenes a las autoridades, estas confiscaron el carrete inmediatamente. La familia de uno de los adolescentes logró conservar una copia de esa foto en particular. La he visto personalmente durante mi investigación. Las 5 figuras en la imagen son inconfundibles. Están desenfocadas, borrosas, pero se pueden distinguir sus rasgos. Y si comparas esa fotografía con las fotos de los estudiantes desaparecidos en los carteles de búsqueda, no hay duda. Son ellos, Ana, Javier, Lucas y Carmen y Diego, de pie en el hospital, 3 años después de su desaparición, mirando directamente a la cámara. En 2003, la madre de Carmen Silva, que había pasado 8 años buscando a su hija, contrató a un medium. Sé lo que estás pensando en charlatanería, explotación del dolor ajeno, pero lo que sucedió ese día está documentado en video y fue presenciado por varios testigos. El medium, una mujer llamada Elena Ríos que tenía reputación seria y nunca cobraba por su servicio, se negó inicialmente a acercarse al hospital. Hay algo profundamente malo en ese lugar, dijo. No es solo un edificio embrujado, es un punto de anclaje, un lugar donde la realidad está rota, donde las almas no pueden irse incluso si quisieran. Finalmente accedió a intentar una sesión desde el exterior del hospital, en el terreno circundante. Se sentó en el suelo a 50 metros de la entrada principal, cerró los ojos y comenzó su proceso. Los presentes, incluida la madre de Carmen, esperaron en silencio. Durante 15 minutos no pasó nada. Luego Elena comenzó a temblar. Sus manos se aferraron al suelo. Su respiración se volvió errática. «Ay, Anay», tantos susurró. Tantas voces gritando en todos al mismo tiempo. No puedo distinguirlas. Se concentró más profundamente. Sus ojos se movían rápidamente bajo los párpados cerrados. «Carmen», dijo finalmente. «Puedo sentir a Carmen. Annie está atrapada, no en el edificio, en algo más profundo, en un lugar que existe debajo, donde el hospital toca. Otra cosa, otro espacio». La madre de Carmen se arrodilló junto a ella. ¿Puede hablar con ella? ¿Puede decirle que la amamos? ¿Que la estamos buscando? Elena se quedó en silencio durante varios segundos. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cerradas. «Ella sabe», susurró. «Ella siempre ha sabido, pero no puede responder. Ninguno de ellos puede, porque ya no tienen voces propias en algo. Algo más habla a través de ellos ahora, algo que ha estado esperando mucho tiempo, algo que el doctor liberó cuando abrió las puertas que nunca debieron abrirse». Entonces los ojos de Elena se abrieron de golpe, pero no eran sus ojos. Las pupilas estaban completamente dilatadas, completamente negras, y cuando habló su voz era diferente en múltiple, en como si varias personas hablaran simultáneamente. «Gracias por visitarnos, madre de Carmen. Tu hija está bien, está con nosotros ahora, todos ellos están con nosotros, y pronto más vendrán. Este lugar tiene hambre, siempre tiene hambre, y nunca está satisfecho». Ana Elena colapsó. Cuando despertó minutos después, no recordaba nada después de cerrar los ojos, pero se negó rotundamente a acercarse al hospital nuevamente. «Hay cosas peores que la muerte», le dijo a la madre de Carmen, «y tu hija está experimentando una de ellas». Los años
Pasaron. El caso de los 5 estudiantes desaparecidos se convirtió en leyenda urbana. En las universidades de periodismo de España se contaba la historia como advertencia: nunca subestimes un lugar. Nunca ignores las advertencias locales. Nunca asumas que lo paranormal es simple superstición. Pero para las familias, la agonía nunca terminó. No había cuerpos que enterrar. No había respuestas que proporcionaran cierre. Solo la certeza de que sus hijos habían entrado a ese edificio maldito y nunca habían regresado. El padre de Javier Moreno se suicidó en 2007. Dejó una nota que decía: no puedo seguir viviendo sin saber. Voy a encontrarlo, aunque tenga que buscarlo en el infierno. La hermana de Lucas Fernández desarrolló agorafobia severa y se negó a salir de su casa durante 12 años. En entrevistas posteriores explicó: sé que mi hermano sigue allí. Puedo sentirlo. Y tengo miedo de que si me alejo demasiado de casa, de alguna manera me encontrará. De alguna manera me arrastrará de vuelta. Ana Beltrán tenía una hermana gemela, Elena, después de la desaparición. Elena comenzó a experimentar sueños recurrentes. Siempre el mismo sueño: Ana de pie en un pasillo oscuro, golpeando una ventana, gritando en silencio, intentando advertir sobre algo. Elena dibujó el pasillo con detalles obsesivos. Cuando se lo mostró a antiguos empleados del hospital, estos confirmaron que era el pasillo del segundo piso, un pasillo que Elena nunca había visto personalmente. En 2015, exactamente 20 años después de la desaparición, las 5 familias se reunieron en el hospital sellado. Colocaron una placa conmemorativa en la entrada en memoria de Ana Beltrán. Javier Moreno, Lucas Fernández, Carmen Silva y Diego Ruiz entraron buscando verdad, nunca regresaron. No los olvidaremos. Durante la ceremonia, múltiples personas presentes juraron haber escuchado golpes provenientes del interior del edificio. Gopis Hitchmikus, 5 secuencias diferentes, como si 5 personas estuvieran respondiendo desde dentro. La policía verificó. Todos los sellos de seguridad estaban intactos. Nadie podía estar dentro. Pero los golpes continuaron durante toda la ceremonia. 5 patrones diferentes, insistentes, desesperados, como si 5 personas estuvieran intentando avisar que seguían. Allí atrapadas, esperando que alguien viniera a liberarlas, o esperando arrastrar a alguien más hacia la oscuridad con ellas. 29 años después, casi 3 décadas desde que 5 estudiantes desaparecieron en las profundidades del Hospital Provincial de San Sebastián, el edificio sigue allí, marchitándose lentamente, ignorado por las nuevas generaciones que apenas conocen su historia. Pero yo no puedo ignorarlo, no después de todo lo que he descubierto, no después de todos los documentos que he leído, los testimonios que he recopilado, las evidencias que he analizado. Este caso se ha convertido en mi obsesión, y sé que la única manera de obtener verdaderas respuestas es volver al lugar donde todo comenzó. Mi nombre es irrelevante para esta historia. Soy investigador de fenómenos paranormales y crímenes históricos sin resolver. He pasado 3 años estudiando el caso del Hospital Provincial. He entrevistado a sobrevivientes, examinado expedientes clasificados, consultado con expertos en psicología del trauma y física cuántica, y todos mis hallazgos apuntan a la misma conclusión imposible. El Hospital Provincial de San Sebastián no es simplemente un edificio abandonado donde ocurrieron tragedias, es un punto de convergencia, un lugar donde las leyes naturales se quiebran, donde algo del otro lado encontró una manera de filtrarse a nuestra realidad. Y el doctor Castellón, voluntaria o involuntariamente, abrió una puerta que nunca debió abrirse. El 12 de noviembre de 2024, exactamente 29 años después de la desaparición de los estudiantes, decidí realizar mi propia investigación. No iba solo. Contraté a 2 especialistas: Marta Sánchez, ingeniera de sonido con experiencia en grabación de fenómenos acústicos anómalos, y David Torres, técnico en análisis de campos electromagnéticos y física experimental. Les expliqué claramente los riesgos, les mostré toda la evidencia, les conté sobre los 5 estudiantes que nunca regresaron, sobre el equipo de espeleología que quedó traumatizado, sobre todos que intentaron explorar este lugar y salieron cambiados. Les di la oportunidad de retractarse, ambos aceptaron. Si hay una explicación racional para lo que sucedió aquí, dijo Marta, la encontraremos. Y si la explicación es irracional, bueno, eso también es un hallazgo científico. Pasamos 2 semanas preparándonos. Equipo de grabación de última generación, cámaras térmicas, medidores de campos electromagnéticos, detectores de radiación, equipo de comunicación satelital que funcionaría incluso si todas las señales locales fallaran, rastreadores, GPS personales y, por si acaso, bengalas de emergencia y equipo médico básico. También establecí protocolos estrictos. Entraríamos a las 10:00 de la mañana, con luz solar completa. Permaneceríamos juntos en todo momento. Ninguna separación bajo ninguna circunstancia. Exploraría humus sistemáticamente y documentando todo. Y saldríamos antes de las 6 de la tarde, antes del anochecer. No pasaríamos la noche allí.
Esa fue una regla inquebrantable. Además, contraté a un equipo de seguridad que permanecería fuera del hospital, monitoreando nuestras transmisiones. Si perdían contacto con nosotros durante más de 10 minutos, tenían órdenes de entrar y extraernos por la fuerza. El 12 de noviembre amaneció con cielo despejado. Llegamos al hospital a las 9:30. En el edificio lucía peor que en las fotografías de 1995. Tiempo y los elementos lo habían degradado aún más. Los sellos de seguridad estaban rotos, presumiblemente por los múltiples intrusos a lo largo de las décadas. La entrada principal estaba parcialmente obstruida por escombros, pero accesible. Antes de entrar, establecí comunicación con el equipo externo. ¿Prueba de audio? ¿Me reciben? Te recibimos claro, respondió la voz del coordinador de seguridad. Todas las señales funcionando en GPS activo, cámaras transmitiendo, adelante cuando estén listos. Miré a Marta y David, ambos asintieron. Verificamos nuestro equipo una última vez. Luces, cámaras, sensores, todo funcionando perfectamente. Muy bien, Di, ya entremos. Cruzar el umbral fue como penetrar una membrana invisible. El aire cambió inmediatamente, más denso, más frío, cargado de electricidad estática que hacía erizar el vello de los brazos. Los sensores de David comenzaron a emitir lecturas inmediatamente. Campos electromagnéticos anómalos, reportó mirando su equipo, mucho más altos de lo normal, y fluctúan sin patrón aparente. El interior del hospital era exactamente como lo habían descrito. Pasillos inundados, paredes cubiertas, gimoju, equipamiento médico, oxidado, abandonado en los corredores. Pero había algo más en una atmósfera. ¿Una presencia? ¿Sentís eso?, preguntó Marta. Su voz baja en sí, respondí, como si estuviéramos siendo observados. Comenzamos la exploración sistemática de la planta baja, documentando cada habitación, cada pasillo. Las cámaras térmicas no mostraban firmas de calor aparte de las nuestras. Los medidores electromagnéticos fluctuaban constantemente pero sin patrones definidos. El equipo de sonido de Marta capturaba principalmente silencio interrumpido por goteos de agua y crujidos estructurales. Durante las primeras 2 horas, todo fue relativamente normal. Encontramos evidencia de intrusos anteriores en grafitis recientes, botellas de alcohol vacías, restos de fogatas. El hospital era espeluznante, sí, pero no más que cualquier edificio abandonado grande. Fue cuando subimos al primer piso que las cosas comenzaron a cambiar. Las escaleras crujieron alarmantemente bajo nuestro peso. Al llegar al descansillo superior, los sensores de David se volvieron locos. Pico electromagnético masivo, anunció, mirando su equipo con expresión confundida. Esto no tiene sentido. No hay fuentes de energía aquí. ¿De dónde viene esto? La temperatura también había bajado dramáticamente. Nuestro aliento era visible en el aire. Hace al menos 10 grados menos aquí que abajo, observó Marta frotándose los brazos. Exploramos las habitaciones de pacientes. En una de ellas, Marta instaló equipo de grabación sensible. Voy a dejar esto grabando mientras exploramos, explicó. Capta frecuencias que el oído humano no puede detectar. Encontramos el quirófano que los estudiantes habían filmado. La mesa de operaciones seguía allí, las lámparas colgando, todo cubierto de óxido y décadas de abandono. Pero cuando David pasó su medidor sobre la mesa, el dispositivo emitió un pitido agudo. Radiación residual, dijo, frunciendo el ceño. Muy baja, no peligrosa, pero está ahí. ¿Qué tipo de procedimientos realizaban aquí que dejaron rastros radioactivos? Subimos al segundo piso, y aquí la atmósfera cambió completamente. Los pasillos eran más estrechos, más oscuros. A pesar de nuestras linternas potentes, las sombras parecían más densas aquí, resistiéndose a ser disipadas. Los sensores de David estaban fuera de control, mostrando lecturas que él admitió no poder interpretar. Esto no es científicamente posible, murmuraba, ajustando los calibradores. Los campos electromagnéticos están haciendo cosas que simplemente no deberían ser capaces de hacer. Encontramos la habitación de los arañazos en las paredes, y sí, estaban ahí. Miles de marcas de uñas hundidas en el yeso, algunas tan profundas que habían llegado al ladrillo debajo. Formaban patrones, palabras repetidas obsesivamente en escritura, cada vez menos legible: de Yomi Esiauli, Yeji de Yomi Esiauli, Yeji de Yomi Esiauli, Yeji de Yomi Esiauli, Yeji Dios, susurró Marta, pasando su mano sobre las marcas. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar alguien aquí para hacer todo esto? La habitación con la silla de restricciones era aún más perturbadora. La silla seguía atornillada al suelo, las correas de cuero agrietadas por el tiempo pero intactas. La pantalla blanca frente a ella tenía manchas oscuras que preferí no analizar muy de cerca. Esto es tortura, dijo David, su voz tensa. No medicina, tortura pura. Y luego encontramos la habitación de los espejos. Me había preparado mentalmente para esto basándome en las descripciones, pero nada te prepara para la experiencia real. Una celda pequeña, cada superficie cubierta de espejos rotos. Los reflejos se multiplicaban infinitamente, creando un efecto caleidoscópico desorientador.
No entremos ahí, sugerí, pero Marta ya estaba en el umbral, fascinada. Los espejos crean patrones de interferencia acústica interesantes, murmuró, sosteniendo su equipo. Quiero tomar algunas lecturas. Entró a la habitación. David y yo nos quedamos en la entrada, observando. En los infinitos reflejos, Marta se multiplicaba en cientos de versiones de sí misma, extendiéndose hacia la eternidad visual. Entonces, durante apenas un segundo vi algo que no debería estar allí. En uno de los reflejos, lejos en la cadena de imágenes multiplicadas, había una figura que no era Marta. Una figura vestida de blanco, de pie inmóvil entre las reflexiones. Parpadeé, desapareció. ¿Visteis eso?, pregunté urgentemente. «Ver, ¿qué?», respondió David en «Salgamos de aquí», dije, tomando el brazo de Marta Nahora. Continuamos la exploración, pero ahora estaba nervioso. Seguía viendo movimiento en mi visión periférica, sombras que desaparecían cuando giraba la cabeza. El hospital parecía estar despertando a nuestro alrededor. A las 2:30 de la tarde llegamos al acceso al tercer piso. Esperaba encontrarlo sellado, pero las planchas de metal habían sido parcialmente arrancadas, probablemente por intrusos anteriores. Había un hueco suficientemente grande para que una persona pasara. Esto no estaba en ninguno de los reportes anteriores, observé. Alguien abrió esto recientemente. Nos miramos. Sabíamos que teníamos que subir. Habíamos llegado hasta aquí. El tercer piso era diferente de todo lo demás. Mientras que el resto del hospital mostraba abandono y deterioro, este piso se sentía preservado. El polvo era mínimo. Las puertas estaban en mejor estado, como si alguien hubiera estado cuidando este espacio. Las habitaciones contenían los expedientes que los informes habían mencionado, archivadores llenos de documentos amarillentos, historiales médicos, notas de procedimientos. Todo meticulosamente organizado. Comenzamos a revisar algunos al azar. Los documentos eran escalofriantes, pacientes identificados solo por números, procedimientos descritos con lenguaje clínico que no podía ocultar su crueldad, experimentos de privación sensorial que duraban semanas, exposición a sustancias químicas experimentales, procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia para observar las respuestas neurológicas al dolor extremo. Este lugar no era un hospital, dijo Marta, su rostro pálido mientras leía. Era un campo de experimentos. Encontramos la oficina del Dr. Castellón en un escritorio grande, estanterías llenas de libros médicos, y en las paredes, los esquemas y diagramas que los informes habían mencionado. Pero había algo más en un diario, grueso, encuadernado en cuero, con páginas llenas de escritura apretada. El diario personal de Castellón, nunca encontrado en las investigaciones anteriores. Con manos temblorosas comencé a leerlo en voz alta mientras Marta grababa. 15 de marzo de 1943, hoy comenzamos el verdadero trabajo. El hospital es simplemente una fachada. Nuestra investigación real sucederá lejos de ojos indiscretos. El ministerio nos ha dado libertad total para explorar los límites de la conciencia humana. ¿Qué sucede cuando se quiebra la mente? Cuando se separa el alma del cuerpo, cuando se abre la puerta entre este mundo y lo que sea que exista más allá. Las entradas continuaban, volviéndose progresivamente más obsesivas. Castellón describía sus experimentos con frialdad clínica inicialmente, pero gradualmente su escritura se volvía más errática, más personal. 3 de enero de 1952 trajeron a un nuevo sujeto hoy, una mujer sin identificación, encontrada vagando en las montañas. No habla, no responde a estímulos, pero sus ojos, hay algo en sus ojos, como si viera cosas que nosotros no podemos ver. La he llamado Catalina. Será mi proyecto más importante. Salté varias páginas, buscando información más relevante, y encontré la entrada que cambiaría todo. 7 de marzo de 1955, lo logré después de 3 años de trabajo constante, finalmente lo logré en Catalina. Habló, y lo que dijo confirma mis teorías más salvajes. No está loca, nunca estuvo loca. Es un portal, una puerta viviente. Hay algo al otro lado, algo que siempre ha estado esperando una forma de cruzar. Y yo le he dado esa forma. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he liberado? Las páginas siguientes estaban llenas de ecuaciones, diagramas, esquemas de lo que Castellón llamaba geometría interdimensional. Y luego, en una entrada fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, 20 de septiembre de 1967, ya no puedo controlarla. Catalina desapareció de su celda hace 12 años, pero nunca se fue realmente. Sigue aquí, puedo sentirla. Todo el hospital la siente, se está extendiendo, infectando el espacio mismo. Los pacientes que desaparecen. ¿Si a dónde van ahora, Ana? Hay un lugar debajo, un espacio que no debería existir, un pliegue en la realidad donde Catalina creó su reino y está creciendo. He intentado cerrar lo que abrí, he intentado sellar las puertas, pero es demasiado tarde. El hospital entero se ha convertido en un punto de anclaje, un lugar donde las paredes entre mundos son delgadas y Catalina está usando ese punto de anclaje
para traer más cosas a través. Si alguien lee esto, destruid este lugar, quemadlo hasta los cimientos, derrumbadlo, borradlo de la existencia. Es la única manera de detener lo que he comenzado. Pero sé que nadie lo hará, y sé que ella me está esperando. Puedo escucharla llamándome desde el sótano, desde el lugar más profundo, donde todo comenzó y donde todo terminará. Perdóname, Dios, perdóname por mi orgullo, por mi curiosidad, por abrir puertas que debieron permanecer cerradas para siempre. Esa era la última entrada. 2 días después, Castellón sería encontrado muerto en esta misma oficina. Cerré el diario lentamente. El silencio en la habitación era absoluto, hasta que David habló: tenemos que ir al sótano. Lo miré como si estuviera loco. ¿Qué? No, absolutamente no. ¿Sabes lo que pasó allí? Exactamente, respondió. Sabemos lo que pasó, pero no sabemos por qué. Y según este diario, las respuestas están en el nivel más profundo, en el lugar que oficialmente no existe. Marta asintió. Vinimos por respuestas. No podemos irnos sin ellas, Mayer, mi reloj. Las 4:45 de la tarde. Tendríamos que apurarnos si queríamos explorar el sótano y salir antes del anochecer. Está bien, accedí finalmente. Pero tenemos 1 hora. Ni un minuto más. A las 6 de la tarde salimos. Hayamos encontrado algo o no. Descendimos rápidamente, a través del 3er piso, el 2º, el 1º, hasta llegar a las escaleras que bajaban al sótano. El descenso fue inquietante. Cada paso resonaba de manera antinatural. La temperatura seguía cayendo. Nuestro aliento formaba nubes densas. Los sensores de David estaban completamente fuera de escala. Llegamos al pasillo del necroterio. Las puertas de las cámaras frigoríficas a ambos lados, todas cerradas. Pero cuando pasamos junto a una, escuchamos claramente un sonido desde dentro, un golpe suave, como alguien tocando la puerta desde dentro. Nos congelamos a otro golpe y otro. Y entonces, desde otra cámara frigorífica más adelante, y otra, todos los golpes en secuencia, como si múltiples personas atrapadas estuvieran intentando llamar nuestra atención. Sigamos, dije, mi voz tensa. No miremos. Sigamos. Llegamos a la sala EM. La puerta estaba abierta de par en par. El interior era exactamente como en la grabación de 1995. Las fotografías de Catalina cubrían las paredes, miles de ellas, formando esa espiral que convergía hacia la puerta pequeña del fondo. El cuaderno de Castellón seguía sobre la mesa central, abierto en la última página que habíamos leído en su diario personal arriba. Pero había algo nuevo, algo que no estaba en ninguno de los reportes anteriores. En el centro de la habitación, dibujado con lo que parecía ser tiza blanca directamente sobre el suelo de hormigón, había un símbolo complejo, un círculo con inscripciones en un idioma que no reconocí, líneas que se intersectaban, formando patrones geométricos imposibles, y en el centro exacto del símbolo, una mancha oscura que parecía absorber la luz de nuestras linternas. ¿Qué demonios es esto?, murmuró David, acercándose para examinar el símbolo. No lo toques, advertí. No toques nada. Marta estaba grabando todo metódicamente, moviendo sus micrófonos direccionales por la habitación. De repente se detuvo, ajustando sus auriculares. Hay algo, dijo. Sonidos de muy baja frecuencia, por debajo del umbral normal de audición humana. Pero están ahí, es como un canto. Miles de voces cantando al unísono. ¿De dónde viene?, pregunté. Ella señaló hacia la puerta pequeña del fondo, la puerta que conducía al nivel inferior, la puerta que nadie debería cruzar. Nos acercamos lentamente. La puerta estaba entreabierta, revelando las escaleras que descendían hacia la oscuridad absoluta. Y desde esa oscuridad emanaba un frío que era más que físico. Era un frío que penetraba hasta los huesos, hasta el alma misma. Última oportunidad para retractarnos, dije, mirando a mis compañeros. Vinimos hasta aquí, respondió Marta. Terminemos lo que empezamos. David verificó su equipo una última vez. Los sensores apenas funcionan aquí. Lo que sea que haya allá abajo está interfiriendo con todo. Contacté al equipo exterior por radio. Vamos a descender al nivel inferior. Si pierden contacto con nosotros durante más de 10 minutos, entre inmediatamente. La respuesta fue entrecortada por estática. Entendido. Señalan débil, cuidado. Y entonces la comunicación se cortó completamente. Mierda, murmuré. Verificando el equipo, no hay señal. Ni GPS, ni radio, ni nada. Estamos completamente isolados. Deberíamos volver, dijo David, por primera vez mostrando duda. Pero yo ya había tomado la decisión. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. 10 minutos, dije. Bajamos, documentamos rápidamente y salimos en 10 minutos. Comencé el descenso. Escuché a Marta y David siguiéndome detrás. Las escaleras eran de hormigón húmedo, cubiertas de esa sustancia viscosa negra que los reportes habían mencionado. El descenso parecía interminable. Conté los escalones mentalmente: 30, 50, 70, 100. Esto no tiene sentido, dijo David,
Detrás de Mian deberíamos estar muy por debajo del nivel del suelo circundante. Esto es imposible. Finalmente, después de lo que parecieron 150 escalones, llegamos a un descansillo. Frente a nosotros se abría un corredor excavado directamente en la roca, exactamente como el equipo de espeleología había reportado en 1995. Las paredes mostraban marcas de herramientas antiguas. Esto no fue construido con equipamiento moderno. Era excavación manual, probablemente de siglos atrás. ¿Qué es este lugar?, susurró Marta. ¿Quién excavó esto y por qué? Avanzamos lentamente por el corredor. Nuestras luces revelaban nichos excavados en las paredes a ambos lados. Los nichos de la cripta antigua que el equipo anterior había mencionado estaban vacíos, tal como se había reportado. Pero en las paredes, alrededor de cada nicho, había inscripciones. David se acercó para examinar una. Es latín, dijo Andice. Aquí yace uno de los olvidados. Que su alma encuentre paz en la oscuridad eterna. Revisamos otros nichos, todos tenían inscripciones similares. Este lugar había sido un cementerio oculto, probablemente medieval, construido mucho antes de que el hospital existiera. Castellón no construyó este lugar, dije, comprendiendo, lo encontró. Construyó el hospital encima de este cementerio antiguo y luego excavó más profundo, conectando el sótano del hospital con estas catacumbas. Llegamos a la cámara amplia que el equipo de espeleología había descrito. Era enorme, del tamaño de una pequeña catedral subterránea, y las paredes estaban completamente cubiertas de inscripciones, no solo latín, símbolos en diagramas, en advertencias, en múltiples idiomas. Marta comenzó a traducir lo que podía leer. Aquí se sellaron las puertas. No debe ser abierto. Los que duermen deben permanecer dormidos. Quien cruce el umbral no regresarán. Son advertencias, dijo David. Este lugar fue sellado deliberadamente, y Castellón lo abrió. Al fondo de la cámara había otra abertura más pequeña, una grieta irregular en la pared rocosa que parecía conducir a un espacio aún más profundo. Y desde esa grieta emanaba una luz tenue, una luminiscencia blanca fantasmal que pulsaba suavemente, como si respiraran allí. Dije, allí es donde están las respuestas. Nos acercamos a la grieta. Era suficientemente ancha para que una persona pasara, pero tendríamos que ir de uno en uno. La luz desde el otro lado era más brillante ahora, casi cegadora. Yo voy primero, dije, entregándole mi mochila a David. Esperadme aquí. Si no regreso en 5 minutos, salid inmediatamente y no volváis nunca. No, dijo Marta firmemente. Vamos juntos. Esa fue la regla. No nos separamos. Ann tenía razón. Está bien en juntos entonces. Pasamos a través de la grieta y del otro lado encontramos algo que no debería existir. Era una sala, pero no una sala normal. Las dimensiones no tenían sentido. Las paredes se curvaban en ángulos imposibles. El techo estaba simultáneamente a 5 metros y 50 metros de altura. La perspectiva se retorcía de maneras que hacían doler los ojos. Y en el centro de este espacio imposible flotando en el aire, había algo. No puedo describirlo adecuadamente porque mi cerebro se resistía a procesarlo. Era una estructura geométrica compleja, rotondo, lentamente, compuesta de líneas de luz blanca brillante que se intersectaban en patrones que desafiaban las 3 dimensiones. Mirarlo directamente producía náuseas y desorientación. ¿Qué es eso?, jadeó David, apartando la mirada. Y entonces escuchamos la voz. No venía de ninguna dirección específica. Estaba en todas partes, en el aire, en las paredes, dentro de nuestras propias cabezas. Bienvenidos. Nos giramos, y allí estaba ella, en Catalina. Pero no era humana, no. Completamente en su forma fluctuaba. Un momento era sólida, al siguiente era translúcida. Su vestido blanco ondeaba con un viento que no existía. Su rostro era hermoso y terrible, antiguo y joven simultáneamente, ni sus ojos. Esos ojos negros y vacíos nos miraban con una intensidad que paralizaba. Finalmente, dijo, su voz resonando con armónicos imposibles. Después de tanto tiempo, más visitantes, más almas curiosas que buscan verdades que no deberían conocer. ¿Qué eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. Ellison. Y esa sonrisa era lo más aterrador que había visto jamás. ¿Qué soy? Soy el resultado del experimento del doctor. Soy la puerta que él abrió. Soy el puente entre tu mundo y el lugar donde habitan cosas que tu mente no puede comprender. Él me vació de humanidad y me llenó de otra cosa. Y ahora soy más que humana, menos que humana, algo intermedio, algo atrapado entre estados de existencia. Se movió más cerca. Su movimiento seguía siendo a saltos, antinatural. El doctor creyó que podía controlarme, que podía usar lo que me hizo para sus propios propósitos. Pero lo que él no entendió es que al abrirme a otro lugar creó un punto de anclaje permanente. Este Hospital.
Este edificio se convirtió en un espacio liminal, un lugar donde las reglas de tu realidad son flexible. Señaló hacia la estructura geométrica flotante. Esto es lo que el doctor construyó en una puerta a un lugar que existe en los espacios entre espacios, un lugar donde las almas perdidas van cuando no pueden encontrar el camino hacia la muerte apropiada. Y yo soy la guardiana de esa puerta. La mantengo abierta, la alimento. Los 5 estudiantes, dije, comprendiendo con horror. Los que desaparecieron en 1995. Están aquí, respondió Catalina, su voz casi gentil. Todos ellos y todos los demás que este lugar ha reclamado a lo largo de las décadas. Han pacientes en personal médico. Exploradores curiosos han todos aquí. No muertos, pero tampoco vivos, existiendo en el espacio intermedio, alimentando la puerta, manteniéndola abierta. Gesticuló con su mano y el espacio alrededor de nosotros cambió. Las paredes se volvieron transparentes y pudimos ver miles de suspendidas en la oscuridad más allá de las paredes, flotando en un vacío infinito, todas inmóviles, todas con los mismos ojos negros y vacíos, todas mirando hacia nosotros. Y entre ellas, perfectamente reconocibles, estaban los 5 estudiantes, Ana Javier, An Lucas, Carmen An Diego, exactamente como se veían en las fotografías de 1995. No habían envejecido, no habían cambiado, simplemente estaban allí, suspendidos, esperando. Dios mío, susurró Marta, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Por qué?, pregunté, girándome hacia Catalina. ¿Por qué los mantienes así? ¿Por qué no simplemente dejarlos ir? Su expresión se volvió triste, genuinamente triste. Porque no puedo, Anne, la puerta necesita almas para permanecer abierta. Y si la puerta se cierra, yo dejo de existir. Y lo que está del otro lado, lo que espera para cruzar, quedará atrapado allí para siempre. ¿Entiendes? No soy un monstruo por elección. Soy un monstruo por necesidad. El doctor me convirtió en esto. Me condenó a esta existencia. Y ahora no puedo escapar. Se acercó más. Tan cerca que pude ver detalles imposibles en su forma, los huesos visibles bajo la piel traslúcida, las venas negras pulsando con líquido que no era sangre, los ojos que contenían galaxias de oscuridad. Pero ahora estáis aquí, susurró. 3 más han 3 almas nuevas para alimentar la puerta, para reemplazar a otras que se están desvaneciendo. El ciclo continúa, siempre continúa. Retrocedí, empujando a Marta y David hacia la grieta. No vamos a quedarnos. Vamos a salir de aquí, Anne Catalina rió. Y esa risa sonaba como 1000 voces gritando simultáneamente. Salir, cruzasteis el umbral, descendisteis al lugar más profundo. Ahora estáis conectados a este espacio. Podáis correr. Pero el hospital nunca os dejará ir, realmente os perseguirá. Os llamará y eventualmente regresaréis. Todos regresan. Cord, grité, empujando a mis compañeros hacia la grieta. Nos lanzamos a través de la abertura. Detrás de nosotros, escuchamos la voz de Catalina, ahora multiplicada, resonando desde todas direcciones. Cord, huida, no importa. Ya sois parte de esto. Ya os he marcado. Y cuando llegue vuestro momento, cuando la desesperación sea demasiado grande, cuando el mundo exterior parezca demasiado doloroso, recordaréis este lugar y vendréis voluntariamente, como todos vienen eventualmente. Corrimos a través de la cámara con los nichos, a través del corredor excavado en roca. Subimos las interminables escaleras, a través de la sala E, las fotografías de Catalina observándonos desde las paredes, a través del necroterio, los golpes desde las cámaras frigoríficas intensificándose mientras pasábamos. Subimos las escaleras al primer piso, en segundo piso, planta baja y finalmente, milagrosamente, estábamos afuera. La luz del sol del atardecer nos golpeó como una bendición. El aire fresco llenó nuestros pulmones. El equipo de seguridad corrió hacia nosotros, gritando preguntas, pero no podíamos responder. Solo podíamos quedarnos allí, jadeando, temblando, mirando el edificio que habíamos dejado atrás. Y en una ventana del segundo piso, perfectamente visible incluso a la luz del atardecer, estaba ella, en Catalina, observándonos sin moverse, con esa sonrisa imposible en su rostro, sabiendo que eventualmente, inevitablemente, volveríamos. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, ninguno de nosotros ha podido dormir apropiadamente. Las pesadillas son constantes. Siempre el mismo sueño. Estamos de vuelta en esa sala imposible, flotando en la oscuridad junto a las otras almas atrapadas. Y Catalina está allí, susurrando que finalmente hemos aceptado nuestro destino. Los sensores de David grabaron cosas que ningún científico puede explicar.
fluctuaciones de energía imposibles, anomalías espaciales, lecturas que sugieren que el hospital existe simultáneamente en múltiples dimensiones. Las grabaciones de audio de Marta capturaron miles de voces, todas susurrando, todas suplicando, todas atrapadas. Y mis propias grabaciones de video muestran cosas que no vimos con nuestros propios ojos, figuras en los pasillos, sombras que nos seguían. Y en cada frame, visible si sabes dónde mirar, está ella en Catalina siempre presente, siempre observando. He intentado reportar lo que encontramos, pero nadie me cree. Las autoridades dicen que sufrimos alucinaciones por exposición a hongos tóxicos en el edificio abandonado. Los científicos descartan nuestras evidencias como errores de equipo o fabricación. Solo las familias de los desaparecidos me creen. Elena Beltrán, la hermana gemela de Ana, me contactó después de que intenté acercarme a ellos. Me dijo que desde nuestra visita, sus sueños sobre Ana han cambiado. Ahora Ana no solo golpea la ventana, ahora también le muestra cosas. Le muestra el lugar donde está atrapada, le muestra a los otros, y le muestra a Catalina. Mi hermana me está advirtiendo a mí, di yo a Elena, lágrimas en sus ojos. Me está diciendo que nunca vaya allí, que no intente rescatarla, porque no se puede rescatar a alguien de ese lugar. Solo puedes unirte a ellos. He intentado olvidar, he intentado seguir con mi vida, pero Catalina tenía razón. El hospital me llama cada noche. En mis sueños, puedo escuchar su voz suave, persistent, prometiendo respuestas, prometiendo comprensión, prometiendo el fin del miedo y el dolor. Y sé, con terrible certeza, que eventualmente volveré, porque algunas puertas, una vez cruzadas, nunca pueden cerrarse completamente. Esta es la historia del Hospital Provincial de San Sebastián, una historia de orgullo científico que llevó a consecuencias impensables, de un doctor que abrió puertas que debieron permanecer cerradas, de una mujer que fue transformada en algo más y menos que humana, y de todas las almas que quedaron atrapadas en el espacio intermedio, condenadas a una existencia que no es vida ni muerte. El edificio sigue allí exactamente donde lo dejé hace 3 semanas. Las autoridades lo han sellado nuevamente, pero los sellos nunca duran. Siempre hay alguien curioso, siempre hay alguien que cree que puede descubrir la verdad donde otros fallaron. Si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, necesito que entiendas algo. Este no es un cuento de terror para entretenimiento. Esta es una advertencia. El Hospital Provincial de San Sebastián existe, es real, y lo que habita dentro de sus paredes es igualmente real. Sin importar cuán imposible parezca. No vayas allí, no importa cuán tentador sea. No importa cuán convincentes sean las voces que te llaman. No importa qué promesas hagan en tus sueños. Porque Catalina está esperando. Siempre esperando. Y el hospital tiene hambre. Siempre tiene hambre. Hay cosas peores que la muerte. Y todas ellas esperan en las profundidades de ese lugar maldito. Pero sé que algunos no escucharán. Sé que algunos leerán esta historia y sentirán curiosidad en lugar de miedo. Sentirán el llamado que yo siento cada noche. Y cuando vayas, porque sé que algunos irán, por favor, documenta todo. Deja evidencia, para que cuando desaparezcas, al menos haya registro de que exististe, de que fuiste real, de que no estás solo en la oscuridad, porque nadie debería estar solo allí, ni siquiera por toda la eternidad. Ahora te pido algo: si esta historia te ha impactado, si te ha hecho sentir miedo, si te ha hecho cuestionar qué es real y qué no, compártela, difúndela, en que otros sepan, que otros se adviertan. Y comenta desde qué país y ciudad estás leyendo esto. Necesito saber quiénes estamos unidos en este conocimiento, quiénes hemos cruzado el umbral del saber, porque Catalina tiene razón sobre una cosa: una vez que sabes, una vez que realmente comprendes que hay lugares donde la realidad se quiebra, nunca puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Las puertas están ahí, siempre han estado ahí, solo esperando a que alguien las abra. La pregunta es: ¿serás tú el siguiente? Fin del expediente. Caso 0037 HCP 1995, estado sin resolver, amenaza activa confirmada, recomendación evitar, a toda costa.